¿En qué estaba pensando cuando dije que no tenía problema con que mi suegra viniera a pasar unos días con nosotros? Y ahí comienzan los problemas. Unos días. Sí, claro. Eso va a ser varios días. Seguro se va a quedar como un mes. No, olvídate. Ella va a estar aquí hasta Navidad. Ah, y ahí está Braulio. Seguro que esta noche pone música a todo volumen otra vez. ¿Debe creer que los demás no dormimos o qué? Después dicen que yo soy muy trágico. Pero a ver si no. Con los suegros vienen los tíos. Con los tíos los dulces. Y con los dulces, obvio, niños que no duermen. Pero no. Todos comienzan a decir: Beto, tienes que dejar a los niños ser niños. Luego viene el dolor de panza. Papá pasa la madrugada en urgencias y ¡boom! Otra vez problemas con el jefe. ¿Por qué? Porque si fuera poco, el genio me puso doble turno. No, 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 no. Me lo vas a dejar peor. Buenas noches o buenas tardes o donde sea o a la hora que sea que esté escuchando este mensaje. Qué buenísimo estar en Interludio y qué buenísimo que pronto nos vamos a ver y pronto vamos a estar juntos adorando a Dios como nos gusta hacer y como extrañamos hacer en comunidad. Así que es un gustazo estar aquí. Mi nombre es Luis López. Soy parte de la comunidad de Interludio y me encanta tener la oportunidad de compartir de Dios en esta mañana, en esta tarde, en esta noche o cuando sea que esté viendo esto. Iniciamos una serie la semana pasada, la incómoda solución para prácticamente todo. Y estamos hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios. Y dijimos que la gracia es un favor o es un beneficio que no se merece, que no se gana y que no se obtiene. No hay forma de que nosotros podamos comprar la gracia. No hay forma que nosotros podamos merecer la gracia. No hay forma que nosotros de alguna manera podamos obtener la gracia, porque la gracia es simplemente un favor que se nos da porque sí. Es un favor que se nos da, que se nos brinda, porque simplemente a Dios le da la gana. Un día de estos venía en el carro, venía manejando y mi papá venía conmigo y bueno, voy a confesar algo aquí. La verdad es que el carro venía con una persona más en el carro y nos paró el oficial de tránsito y yo estaba nerviosísimo porque usted sabe, la multa, mi papá también estaba nervioso y todos estábamos nerviosísimos, pero ese oficial decidió no aplicar la ley y decirnos: hey, váyanse. Eso es gracia. Ese oficial nos dio gracia. Usted sabe el alivio que sentí yo de no tener que ser multado en ese momento. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado que un oficial de tránsito lo para y le pide su licencia, revisa sus documentos y simplemente le dice: bueno, vaya, no hay ningún problema, no lo vuelva a hacer? Eso es gracia. Gracia es ese favor que no nos merecemos. Gracia es ese alivio, ese alivio que sentimos, porque sabíamos que merecíamos algo, pero la gracia de alguien, el favor de alguien nos dio otra cosa. Se llama gracia. Gracia. No lo podemos comprar. Yo no le podía decir al oficial: ay, oficial, la ley dice. No, la ley decía que me tenía que multar, pero ese oficial tuvo gracia conmigo. Eso se llama gracia. Es un favor que no se merece, es un favor que no se gana, es un favor que no se obtiene a través de absolutamente nada. Gracia. Y vimos la semana pasada que cuando se aplica correctamente, la gracia prácticamente puede resolverlo todo. Cuando la gracia se aplica correctamente, lo puede resolver todo. Ahora, la tradición cristiana nos enseña como que el favor de Dios, que la gracia de Dios se merece y se tiene que comprar y se tiene que adquirir y a la que se tiene que llegar. Y por eso decimos que cuando se aplica correctamente, se resuelve prácticamente todo. Y es que Dios, por esta razón, se hizo presente. Sin la presencia de Dios, jamás habríamos conocido la gracia.
Sin la presencia de Dios, jamás hubiéramos conocido la gracia. Él vino para que nosotros conociéramos no solo la verdad de Dios, sino también la gracia de Dios. Eso es lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1. Escuche esto: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Él vino, Él se reveló a nosotros, y Él nos vino a revelar la gloria del Padre. Y dice que ese unigénito del Padre estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Muchas veces la iglesia es buenísima enseñándonos la verdad de Dios, enseñándonos la doctrina, enseñándonos lo que debe ser, enseñándonos lo que tenemos que hacer. Y estamos llenos de reglas en la iglesia. Estamos llenos de esto sí se puede, esto no se puede, haga aquí, haga allá. Y un conjunto de reglas que nos hablan de la verdad. Y la iglesia se ha profesionalizado hablando sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero Jesús no solo vino a hablarnos de la verdad, Jesús también vino lleno de gracia. Somos muy buenos hablando de la verdad, somos muy buenos hablando de las reglas, somos muy buenos hablando de la doctrina. Pero Jesús nos vino a enseñar otra parte de Él que es fundamental, y es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor, es un beneficio que no se puede merecer, que no se puede obtener, que no se puede comprar. Él está lleno de esa gracia. Él está lleno de esa gracia, Él está lleno de ese favor, y Él vino para mostrarnos no solo la verdad, sino también esa gracia preciosa y maravillosa. Y hay dos historias en la Biblia que nos muestran esto de una forma extraordinaria. Lucas capítulo 19, versículo 1 nos cuenta la historia de este personaje. Resulta que habían en aquel tiempo, cuando los judíos estaban cautivos por el Imperio Romano, habían unos personajes en la sociedad judía que eran los que cobraban, los recaudadores de impuestos. Estos recaudadores de impuestos eran aliados del Imperio Romano para cobrarles a los judíos, a los hermanos judíos, impuestos para el César. Eran odiados por toda la comunidad judía, porque se habían aliado a el imperio para cobrarles a ellos. Y resulta que ellos también no lo hacían de una forma buena. Estaban asociados a violencia, y entraban a su casa y saqueaban su casa y se dejaban parte de lo que usted hacía como parte del tributo. Le daban parte del tributo a Roma, y otra parte se la dejaban para ellos. Así que nadie los quería, nadie quería a este tipo de personas. Eran los más odiados, eran los traidores de ese momento. Y resulta que eso, era lo peor que usted podía hacer, era un recaudador de impuestos, porque usted era un traidor. Y no solo eso, estaban ligados a otro tipo de delitos. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 1, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. Oiga, este no era solo un recaudador, este era el jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Este chavalo no solo era uno de los que cobraba, era el jefe de los que cobraba. Así que se puede imaginar el concepto que la gente tenía de este personaje en ese momento. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Jesús era el personaje del momento. Todo el mundo quería ver y quería saber qué estaba pasando ahí, porque Jesús era la moda en ese momento. Jesús pasaba en un lugar y las multitudes lo seguían. Así que este chavalo quería saber, quería ver qué estaba pasando y quería ver quién era Jesús. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo,
baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Gente, esto es rajado. Jesús decidió quedarse en la casa de una de las personas más odiadas del pueblo. Y odiadas con razón. Vamos a ver, no era gratis el odio que esta persona que había comprado, que había adquirido. Este odio lo había hecho a mérito. Quién sabe cuántas cosas le había hecho a los vecinos, quién sabe cuántas cosas se había dejado, quién sabe cuánta ganancia, cuántas cosas había robado para sí y cuántas personas mandó maltratar con sus hombres y quién sabe cuántas familias le hizo daño. Y Jesús decidió pasar y quedarse en la casa de este tipo. Y ojo la reacción. Así que se apresuró a bajar. Muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Y es que generalmente cuando la gracia viene, siempre hay una reacción alrededor. Cuando alguien es víctima de la gracia, cuando alguien es víctima del favor de Dios, cuando alguien es víctima de la misericordia de Dios, cuando alguien es víctima de eso que no se puede comprar, de eso que no se puede merecer, de eso que no se puede adquirir, siempre hay una reacción. La gente comenzó a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero ¿cómo es posible que esa persona esté haciendo o diciendo eso? ¿Cómo es posible que esa persona se atreva a publicar eso en Facebook o ahora venga a hacer eso en la iglesia? Esta persona no es una pecadora, no es un pecador. Esta persona no hizo esto. Esta persona no tiene este pasado. Esta persona no... Sí, claro, la gracia provoca una reacción. Dice que comenzaron a murmurar: hey, pero este es un pecado, pero no debería pasar esto con esa persona. Hey, pero esta persona hizo tantas cosas. ¿Cómo es posible que Jesús esté quedando ahí? La gracia te hace víctima de un favor que no te mereces, ¿Te imaginas al personaje del momento en la casa del tipo más odiado de la ciudad? Y otra cosa que me llama la atención: Jesús Jesús no le importa quedar bien con los demás. Jesús simplemente quiere dar gracia. Y no importa si esa gracia no le cae bien a las demás personas. Ojo lo que pasa en la segunda historia que vamos a ver hoy. En Mateo capítulo 20, el versículo 1, asimismo, dice Jesús, esta es una parábola. Y una parábola es una historia que el fin de esa historia es reforzar un principio, ¿ok? Esto es una parábola. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Entonces, habían unos trabajadores que dueño de este viñedo se encontró muy temprano en la madrugada y se los llevó y acordó un precio para que estas personas trabajaran en su viñedo ese día. Luego a las 9 de la mañana, los primeros habían salido en la madrugada, pero había otro grupo que a las 9 de la mañana estaba en la plaza y el dueño del viñedo también acuerda con ellos un precio y los invita a trabajar en su viñedo. Así que salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros que estaban sin trabajo. Y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie los había contratado. Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Entonces resulta que esta persona sale en la madrugada, contrata a una gente, sale a las 9 de la mañana, contrata a otra gente, dice que sale al mediodía y sale en la tarde, tipo 3 de la tarde, y contrata a más gente que estaba en la plaza. Oiga, la hora de salida era a las 6 de la tarde y a las 5 de la tarde, o sea, faltando una hora para que diera la hora de salida,
ve a unos chavalos que estaban ahí en la plaza y él les dice, ¿por qué ustedes no están trabajando? Y ellos le contestan, porque nadie nos ha contratado. Qué raro, estuvo en la madrugada, estuvo a las 9, estuvo al mediodía y estuvo a las 3 de la tarde y estos chavalos no se aparecieron. Quiere decir que posiblemente le estaban mintiendo. Y aún así, sabiendo el dueño del viñedo que ellos le estaban mintiendo, porque el dueño del viñedo había estado casi todo el día recogiendo gente ahí para ponerlos a trabajar, decide contratarlos faltando una hora para que dieran las 6 de la tarde, para que dieran la salida. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se imagina todos ahí en fila esperando la paga de su trabajo, todos los que trabajaron desde madrugada cansadísimos porque la jornada fue durísima, trabajaron bastantes horas, desde la madrugada estaban trabajando ahí, los que llegaron a las 9, los que llegaron a las 12 y los que llegaron a las 3 estaban, pero dice que le pide al capataz que comience por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. O sea, a todos, inclusive a los que llegaron de último, le pagaron lo mismo. Al que llegó en la madrugada y al que llegó a las 5 de la tarde, le pagaron lo mismo. ¿Se imagina? Por eso cuando llegaron los que fueron contratados de primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. O sea, ellos pensaron como los últimos les estaban pagando de primero y les pagaron un denario a todos, el salario de un día, ellos pensaron que a ellos les iba a tocar más, porque los últimos estaban recibiendo una cantidad, el pago de un día. Al recibirla, otra vez, la reacción que provoca la gracia, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de todo el día. Vamos, piénsenlo. Nos hubiéramos sentido igual posiblemente. Si yo trabajé desde la mañana, pasé soportando el calor, pasé soportando el duro trabajo que me imagino que debe ser estar en un viñedo y es un trabajo de fuerza y un trabajo pesado, y resulta que llega un chavalo que solo trabajó una hora y le pagan lo mismo que a mí, que yo trabajé todo el día, posiblemente cualquiera de nosotros se sentiría, mae, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me están pagando más de lo que le están pagando al que solo trabajó una hora? Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Y escuche esto es gracia. Así que los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Eso es gracia. Yo no sé con qué tipo de trabajador se identifica usted. Tal vez usted se identifica con esos que piensan que la justicia, o que es lo justo, es que traten a la gente de acuerdo a su trabajo, a usted, a lo que usted se esfuerza, etcétera, etcétera. O yo no sé si usted se identifica con los últimos, los que trabajaron solo una hora y se sienten demasiado agradecidos porque a pesar de que llegaron de últimos, están recibiendo la misma gracia, el mismo favor y los mismos beneficios que todos los demás. Porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Eso es gracia. La gracia no se compra, la gracia no se merece, la gracia no se obtiene.
Y ese es el problema de muchos de nosotros. Ese es el problema, que no entendemos la gracia de Dios, que no entendemos la justicia de Dios. Pero ¿cómo es posible que esté pasando esto con este grupo de gente? Este grupo de gente debería hacer las cosas de esta forma, porque yo las hice de esta forma, porque a mí me enseñaron que era de esta forma. No puede ser, y queremos meter a todos en nuestro concepto de justicia, en ese concepto que creemos, que pensamos que las cosas se tienen que merecer. Pero Dios dice, es que ese no es mi concepto. Yo tengo una justicia diferente. En el reino de Dios las cosas funcionan diferente. En el reino de Dios las cosas no se merecen. En el reino de Dios las cosas se reciben por gracia, por gracia, por gracia. La religión nos enseña a compararnos para saber lo que es justo. Sí, mire, si fulanito de tal se levanta a las 3 de la mañana, sí, eso es ser un buen cristiano para orar. Si fulanito de tal ayuna toda una semana, esa es la norma de un buen cristiano. Y esa persona sí merece bendición, y esa persona sí merece que Dios lo bendiga, y esa persona sí merece que Dios le hable. En cambio yo, que oro 15 minutos, o que no leo la Biblia como esa persona, la religión nos lleva a compararnos con lo que otras personas hacen. La religión lleva a compararnos a los demás. Pero la gracia no compara. A la gracia no le importa si oraste 12 horas o si oraste 5 minutos. A la gracia no le importa si ofrendaste cierta cantidad o no ofrendaste nada. A la gracia no le importa. La gracia solo te quiere a vos. Y la gracia te quiere bendecir a vos. Y la gracia quiere hacerte víctima de un favor que sí no te mereces, es cierto. No te mereces que Jesús pase y duerma en tu casa. Zaqueo sabía que él no era merecedor de eso. Pero ese favor y esa gracia lo escogió a él. Los trabajadores posiblemente se sentían no merecedores de recibir el pago de todo un día, el mismo pago que habían recibido los que trabajaban desde madrugada, pero la gracia los escogió a ellos. Tal vez no te sientas merecedor, merecedora de la gracia, la bendición y del amor perfecto y precioso de Dios, pero déjame decirte una cosa, la gracia te escogió a vos. La gracia te escogió a vos. Quiero decirlo otra vez, escúchame. La gracia te escogió a vos. ¿Sabes por qué? Porque la gracia es un regalo. La gracia es un regalo. Y ese regalo precioso, perfecto, maravilloso, lo recibimos hace 2000 años en la cruz del Calvario. No importa tu pasado, no importa tu presente, Jesús murió por vos igual. Así como murió por aquella persona perfecta, inmácula, extraordinaria. La sangre de Cristo fue derramada por esa persona y la sangre de Cristo fue derramada por nosotros, por los imperfectos, por los que no merecemos. La gracia de Dios ha sido derramada sobre todos nosotros. Así que en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, donde sea que nos estés viendo, la gracia de Dios quiere hacerte víctima de un favor que no te mereces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibirlo, recibirlo, recibirlo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por hacernos parte. Porque a pesar de que no nos merecemos, nos quiere bendecir, nos quiere amar, se quiere encontrar con nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias porque nos has escogido. Gracias porque no has visto nuestras fallas ni nuestros errores. No has visto lo que hemos hecho, lo que hemos cometido. No nos comparas con nadie más. Tú solo nos quieres amar a nosotros. Señor, recibimos tu gracia. Ahí donde está, donde sea que usted esté, diga esto conmigo. Señor, recibimos tu gracia, tu favor inmerecido, tu amor desmedido, tu amor extravagante. Lo recibimos.
lo recibimos. Lo recibimos. Amén y amén. Qué gustazo que nos hayas dejado entrar hasta donde sea que estés y compartir con vos de la gracia de Dios. Un abrazote y espero vernos súper pronto. Que Dios te bendiga.